al estar pensando y preguntándole a Dios qué quería hablar a nuestra vida, y al estar parada aquí al frente de ustedes y que ustedes estén aquí conmigo, con nosotros, yo solamente podía pensar en una palabra y era en gracia. Gracias. Y yo estoy aquí parada hablándoles de un Dios tan grande y tan enorme, es por gracia. Y si tú te puedes acercar a su presencia día con día y puedes acercarte a alabarle, a adorarle, es por su gracia. Es ese don que no merecemos, pero Dios nos los da. No merecemos acercarnos a su presencia porque Él es santo, Él es puro, Él es majestuoso, Él es poderoso. Y nosotros no lo somos. Nosotros somos pecadores, y que un pecador y que nosotros podamos acercarnos a su presencia, a un Dios tan grande, tan santo, tan puro, es gracia. Gracia, no lo merecemos, pero Dios nos los da. Y si hoy puedo estar aquí enfrente hablándoles de ese Dios, es por su gracia. Y quiero que leamos Filipenses 4:6 para iniciar. Y también quiero decirles que no es nada fácil estar enfrente de personas hablando de algo. Yo de verdad que de un momento para acá yo empecé a valorar mucho la labor que tiene un pastor. De verdad que no es nada fácil estar cada domingo compartiéndoles, trayéndoles la palabra de Dios. Es algo complicado, es algo muy difícil, y desde que yo entendí que me ha tocado estar aquí compartiendo enfrente, digo, wow, la labor del pastor es muy importante, y así que nunca subestimemos lo que hace un pastor. Yo digo, cuando veo a los pastores digo, wow, qué valientes son esas personas que sin importar lo que está pasando en su vida, ellos siguen acercándose a Dios, siguen trayéndoles alimento a otras personas. Y eso me ha impactado mucho la labor que tiene un pastor. Y leamos Filipenses 4:6 que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Leemos otra vez el 7 que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración para poner todo en manos de Dios y que sea su Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas, el que transforme y el que cambie nuestros corazones. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias porque tú eres un Dios perfecto, Padre, porque eres un Dios fiel, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, porque tú tomas el control de todo, Padre, porque tú eres quien nos cuida, quien nos guarda, Señor, quien hace que vivamos en paz, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y solamente tú eres a quien deseamos y anhelamos, Señor. Solo deseamos estar en tu presencia, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y haz que esta palabra, Señor, caiga en una tierra fértil, Señor, donde pueda dar fruto, Señor, mucho fruto, Padre. Te amamos, Señor, y es por tu gracia, es por tu favor, Señor, que podemos acercarnos a tu presencia, que podemos acercarnos a ti, Señor. Te amamos, Señor, y toda la gloria y toda la honra sean para ti por siempre y para siempre, Señor. Amén. Y yo le puse por título a esta enseñanza: vive en paz, vive en paz. Pablo decía: por nada estéis afanosos. Y ahora imagínense a Pablo, un hombre encarcelado. Cuando él escribió esta carta de Filipenses, él estaba encarcelado.
Y si ustedes leen toda esta carta, toda esta epístola, en múltiples veces vamos a encontrar que él dice, gózate, alégrate, regocíjate. ¿Y cómo esperaríamos que alguien que está encarcelado con qué? Con grilletes en sus manos, encerrado en la oscuridad, dice, regocíjate, alégrate, gózate en el Señor. Él estaba alegre y gozoso en el Señor. ¿Por qué? Porque su esperanza y su confianza estaban en Él. No estaban en las circunstancias en las que Él estaba, no estaba en la cárcel, en lo que Él estaba viendo en ese momento, sino estaba puesta en Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Y es una carta de mucha motivación, Filipenses, que a pesar de las circunstancias, Dios es el que provee a nuestra vida, que Él es el que sustenta nuestra vida. Y en esas circunstancias Pablo escribía estas palabras: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hoy, como les decía, este mensaje lo titulé Vive en paz, porque yo creo que Dios desea que tú y yo vivamos en paz, que no estemos afanosos, sino que vivamos en constante gozo y alegría, confiados en Él. Y hace como un mes, yo creo, unos días atrás, un poquito más de un mes, yo oraba a Dios, yo estaba en mi cuarto, estaba orando y yo tenía una situación, no recuerdo qué situación era, pero yo decía, pues no hay solución para esto, ¿qué puedo hacer? Siento que no hay solución y no miraba qué manera podía arreglar esa situación. Y mientras oraba y le decía a Dios, bueno, tengo esta situación, pero ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué se puede hacer aquí para solucionarlo? Y mientras oraba y oraba y duré un buen rato orando por esa situación y no encontraba ninguna solución. Y llegó un momento en el que estaba orando y estaba también con la alabanza, con una canción de adoración. Y Dios me dice y trae a mi mente, yo soy Dios. Esa palabra, yo soy Dios, jamás la había comprendido tanto como ese día. Como en la Biblia cuando dice yo soy, Él es Dios. Y cuando me puse a pensar en esa frase, yo soy Dios, y puse a meditar, ¿quién es Dios? Dios es todopoderoso, Dios creador, el que hizo todo lo que existe, todo lo que vemos. Y yo estaba tan inmersa en mi problema y no podía encontrar una solución y dije, bueno, pues Dios es Dios, dije, no hay problema, mi problema no es nada para Dios porque Dios es grande, es sublime, es eterno. Y ahí pude comprender realmente quién es Dios. Él es Dios, ese Dios tan grande, tan sublime, tan eterno, tan poderoso. Es el que está con nosotros, es el que está contigo, es el que está conmigo. Y al ver mi problema, dije, no es nada comparado al Dios que está conmigo. Él es grande, Él es bueno, Él es todopoderoso. Y cuando uno comprende quién es Dios, Pablo comprendía quién era Dios, entendía quién estaba con él. No eran las circunstancias, no era la cárcel, era quién estaba con él. Y por eso él podía decir, gózate, alégrate. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, porque Dios está contigo. Y cuando entendemos quién es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y durante todo este tiempo he traído en mi mente eso, Él es Dios, Él es Dios. Él es Dios grande, eterno, sublime, todopoderoso. Y cualquier situación por la que estés pasando, pasaste o que vayas a pasar en un futuro, Él sigue siendo Dios. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, dice. Él no cambia y Dios está contigo en todo momento. Es todopoderoso, es el creador, el eterno. Él es bueno, justo y fiel. Es el que creó todo lo que vemos de la nada. No existía nada y de esa nada Él hizo todo lo que vemos.
puede transformar cualquier situación en un instante. Esa situación que a ti te quiebra la cabeza, te hace quebrantarte en dolor, cualquier situación difícil, Él la puede transformar en un instante. No es nada para Él. Él puede abrir caminos en medio del desierto, dice su palabra. En medio de un lugar donde jamás va a haber agua, Él puede abrir un camino en ese desierto. El que hace las cosas que no son, sean. Cuando no hay nada, Él puede hacerlo todo. Y cualquier situación, como les decía, cualquier problema, situación, circunstancia, jamás logrará sorprender a Dios. Si a ti te sorprenden situaciones o problemas que suceden en la vida, a Dios no le sorprende nada. Dice su palabra que Él es eterno. ¿Qué significa eterno? Que Él siempre es, nunca dejó de existir, siempre ha sido desde antes de que el mundo existiera, Él es. Él siempre seguirá siendo Dios, siempre seguirá siendo Dios. Y cualquier situación que venga en el futuro no sorprende a Dios porque Él es por siempre y para siempre. No hay situación que sorprenda a Dios. Eso me causa mucha alegría, felicidad, confianza de saber que ningún problema que yo tenga en mi vida, porque problemas va a haber siempre en la vida. Y yo tengo 22 años y digo, qué felicidad saber que todos los problemas que voy a enfrentar de aquí en adelante no les van a sorprender a Dios, que Él siempre va a estar conmigo. Y Él es el que me sostiene a mí, por tanto yo no voy a caer. Y eso debe reconfortar nuestra alma, nuestra vida y gozarnos, como decía Pablo, ¿no? Regocíjate, alégrate. Él es el Dios que trae paz a nuestra vida. Este es el Dios en el que confiamos, al que le hemos entregado nuestra vida, por el cual estamos aquí en esta mañana. Este es nuestro Dios grande, sublime, eterno, creador. Él es nuestro Dios, es grande nuestro Dios. Y porque les quería iniciar contándoles quién es Dios, qué significa para nosotros Dios. Porque nosotros estamos en este mundo, el sistema que se apartó de Dios, sistema que rechazó su gracia, esa gracia que les decía al inicio. Este es el mundo en el que vivimos, que estamos en la carne, que nuestra carne constantemente está en una lucha contra nuestro espíritu. Estamos en esta batalla día tras día tras día. Si tú eres hijo de Dios y has aceptado a Jesucristo, tu espíritu y tu carne luchan día tras día, luchan día tras día. Y debemos de ser conscientes de esa batalla. Jamás bajar la guardia, sino siempre estar en el espíritu, fortaleciéndote en el espíritu, en la oración, en la comunión con Dios, porque esa batalla no va a parar hasta que Cristo venga. Siempre está una batalla constante en el mundo espiritual. Y esa batalla debemos de ser conscientes porque ese mundo espiritual está presente, está presente. Y nosotros estamos aquí, en este mundo terrenal. Y mientras estemos en este mundo, como les decía, vamos a afrontar situaciones difíciles, problemas, circunstancias, enfermedades, cualquier situación complicada, una adversidad, vamos a afrontar. Esa es una realidad, es algo real que va a pasar. Vamos a vivir dificultades, pero Dios nos dice que va a estar con nosotros, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de la situación que venga, Dios va a estar contigo. Y eso nos alienta a ti y a mí. Y es por eso que el título de este mensaje es Vive en paz, porque a pesar de las aflicciones que el mundo nos presenta, podemos vivir en paz en Cristo. Amén. Podemos vivir en paz en Dios, porque Él está con nosotros.
Y siempre debemos de recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ese debe de ser nuestro estandarte día tras día. Yo estoy viviendo esta situación, pero yo tengo a Dios en mí. Pero Dios está conmigo y Él es grande y Él es poderoso. Y este problema, esta situación no le sorprende a Él porque Él es grande, Él sabe todo lo que va a pasar y Él tiene el control en sus manos. Nada se escapa de sus manos, nada se sale de sus manos. Dice que no cae una hoja sin que Él no sepa que va a caer. Él sabe todo lo que va a pasar. Él tiene el control. Y quiero darles unos puntos, son 4 puntos que nos van a llevar a vivir en la paz, a vivir en esa paz que Dios quiere que vivamos. Para eso quiero que leamos Juan 16:33, el Evangelio de Juan 16:33. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, yo tengo aquí 4 puntos que son los que nos van a llevar, puede haber más, yo les traje 4 puntos, que nos van a llevar a vivir en esa paz que Dios quiere que vivamos día tras día. Y la primera es la fe. Y para eso quiero que leamos Hebreos 11:1. Que es un pasaje que conocemos, ¿verdad? Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, si yo pudiera explicarlo en otras palabras, la fe es la confianza en Dios, es confiar en Dios. Es cuando tú estás con una persona y ves que esa persona hace cosas buenas, ama a su familia, siempre llega puntual al trabajo. Esa persona es confiable. ¿Por qué? Porque hace las cosas correctas y tú empiezas a poner tu confianza en esa persona. Es así, confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Dios fiel, porque Él nos ha salvado y Él desea lo mejor para ti y para mí. Dice su palabra que sus planes son mucho más grandes de los que nosotros podemos crear o imaginar. ¿Cómo no confiarle nuestra vida a alguien que desea lo mejor para nosotros? Si yo tengo un plan para mi vida y es el mejor para mí porque yo lo estoy haciendo para mi vida, dice que mi plan no se compara al plan que Él tiene para mí. Entonces, la fe es confiar en ese plan que Dios tiene para nuestra vida. Confiar en Dios, confiar en Dios. Esa es la fe, confiar, creer en sus planes, confiar en sus planes. Dice, es la convicción de algo que no ves, de algo que no ves. Por ejemplo, el mundo te dice que hay escasez económica y esa es la realidad. Hay escasez, hay pobreza, esa es una realidad. Pero Dios te dice en su palabra que no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Esa es la verdad. La realidad es que hay escasez económica y la verdad es que Dios es el que te va a sustentar todos los días de tu vida. La realidad te puede decir una cosa, pero la verdad es la verdad. Y si Dios lo dice es porque Él lo hará. Otro ejemplo puede ser, una realidad puede ser el diagnóstico de una enfermedad. Esa es la realidad. Tú tienes esa enfermedad y te diagnosticaron esa enfermedad. Mas, sin embargo, la verdad nos dice que por sus llagas hemos sido sanados. Esa es la verdad. Esa es la verdad que Dios nos da.
Puedes tener una realidad contraria a la verdad, pero lo que nos importa a nosotros es la verdad, porque es la que Dios está declarando sobre tu vida. La realidad puede ser un hijo rebelde, pero la verdad te dice que tú y tu descendencia servirán al Señor. La realidad te dice una cosa, pero la verdad es otra. La verdad es lo que Dios declara sobre tu vida, lo que Dios tiene preparado para tu vida. Entonces nosotros debemos de creer ¿en qué? ¿En la realidad o en la verdad? En la verdad. Nosotros tenemos que creer en la verdad, en las palabras que Dios ha declarado y nos ha dejado para nosotros. No debemos de aceptar la realidad. Si aceptamos y accedemos a esa realidad, vamos a empezar a creer en esa realidad y de eso vamos a estar viviendo. No podemos dejar que esa realidad entre a nuestra vida. Nosotros debemos de vivir en la verdad y creer esa verdad. Esa verdad debe de ser nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir en base a esa verdad. La realidad no. Ellos dicen esto, pero el Señor dice esto. Los médicos te pueden decir algo, pero el Señor dice esto otro. El mundo y todo lo que hay en el mundo te puede decir esto, pero Dios te dice esto. Debemos escuchar lo que Dios dice, lo que Él está diciéndonos, la verdad que Dios tiene para nuestra vida. Ahí en Hebreos 11, si lo leemos completo, es el capítulo que habla de los hombres de la fe. Noé, un hombre que obedeció a Dios a pesar de que era un lugar donde no llovía. Esa era la realidad. No llovía un lugar, en ese lugar no había escasez, no había lluvia, pero la verdad era que iba a venir un diluvio y Noé decidió obedecerle a Dios. Fue un hombre que le creyó a Dios, que confió en los planes de Dios. La realidad era otra, pero Noé decidió creer en la verdad. Sara era una mujer estéril. La realidad le decía que no iba a poder tener hijos, pero la verdad la tenía Dios. Dice, porque fiel es el que hizo la promesa. Sara confió en esa palabra de que era fiel el que le había dicho la promesa de que iba a tener, su descendencia iba a ser incontable. Sara creyó esa promesa, esa era su verdad, esa promesa que Dios le había dado era la verdad. Y ella lo creyó y así sucedió, porque es la verdad es la verdad, es la verdad aquí y en donde sea es la verdad. Y así encontramos muchos hombres de la fe en la Biblia, a Abraham con Isaac, su único hijo, cómo iba a matar a su hijo si era la promesa, pero le creyó a Dios, le creyó, tuvo fe en él. Y así encontramos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que decidieron creer en Dios. Y yo siempre he visto así, esto no está comprobado por la teología ni nada, pero yo creo que hay una fe común, una fe que todo el mundo tiene, ¿no? Hay un Dios, esa es mi fe común, pero hay una fe especial que te lleva a creer a pesar de lo que tú estás viendo. La realidad te dice algo, pero tú crees en Dios y esa es tu verdad. Esa fe especial es la que Dios nos quiere llevar a creerle pese a las circunstancias que vivimos. Esa fe que llevó a Sara a creerle pese a ese diagnóstico que tenía de que nunca iba a tener hijos. Su edad avanzada, ya era una mujer adulta. ¿Cómo le creyó Sara? Si ya era una mujer adulta, ¿cómo le creyó? Era esa fe especial que la llevó a creer a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de lo que estaba sucediendo. Esa fe debemos de tener, creer en Dios, creerle a Él, porque creyeron que era fiel quien había hecho la promesa. Dios es fiel, y si nosotros le creemos, su verdad se cumplirá en nuestras vidas. La fe nos va a llevar a vivir en paz, porque a pesar del problema y la situación difícil que estés atravesando o viviendo, la fe te va a dar esperanzas para pasar esa situación y decir, no, esa es la realidad, pero mi verdad es esta. La fe te va a llevar a vivir en paz, en la paz de Dios.
Ese es el primer punto. El segundo punto es la permanencia en Dios. La fe, ahora el segundo punto es la permanencia en Dios. Para eso quiero que leamos Juan 15:7, que es la primera partecita cortita que dice, permanece en mí y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Hebreos 10:23. Vamos a leer también esa parte. Hebreos 10:23. Y dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme nuestra fe, dice. Mantengámonos firme en la fe. Tenemos que mantenernos en la fe. Ya creo en Dios, yo creo su verdad, pero ahora te tienes que mantener en eso que estás creyendo. Todos los días. Un día te levantas y dices, yo creo en esta verdad para mi vida. Pero eso tiene que ser todos los días. No puede ser solamente un día, porque al día siguiente vas a creer la realidad y va a entrar en tu mente. No debes dejar que entre a tu mente. Todos los días de nuestra vida tenemos que mantenernos firme, dice su palabra, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, que es la fe, porque fiel es el que prometió, dice. Fiel es el que hizo la promesa. Entonces tenemos que permanecer, mantenernos firmes en lo que estamos creyendo, en lo que creímos cuando Dios nos rescató y nos salvó. Mantengámonos firmes, dice su palabra. Ahora quiero que leamos Deuteronomio 5:33. 5:33 dice. Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. En otra versión dice que Él te concede las peticiones de tu corazón, de tu vida. Si tú andas por el camino que Dios estableció, que Él te mandó, Él te bendice, Él te sustenta, Él concede las peticiones de tu corazón. Deleítate, como dice mi mamá. Dice, ahora vamos a leer Juan 15:7, otra vez. Nos regresamos al Evangelio de Juan. Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneces en mí y yo en vosotros, y mis palabras, dice, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sus palabras son la verdad que les decía ahorita. Sus palabras es lo que es. Si nosotros permanecemos en esa verdad, dice que Él va a pedir todo lo que queréis y os será hecho. Yo creo que Dios concede las peticiones de nuestro corazón, hasta las más simples que tú puedas pensar. Yo creo eso, yo creo que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Si nosotros estamos permaneciendo en Él, si hacemos las cosas correctas, si hacemos su voluntad y anhelamos siempre estar por sus caminos, yo creo que Dios concede nuestros anhelos, nuestros deseos. Dios concede las peticiones
de nuestro corazón. Y este pasaje lo dice así: si permaneces en mí y sus palabras permanecen en ti, dice, pedid y será hecho, dice. Yo creo eso, yo creo que si permanecemos en Dios y obedecemos y andamos en su voluntad, si tú tienes un deseo, un anhelo, por más simple que sea, yo creo que Dios lo puede conceder. Yo sí creo eso. Y les voy a contar un ejemplo muy simple. Yo recuerdo un domingo que me estaba alistando para venir para la iglesia y mientras me estaba cambiando, yo siempre agarro una bolsa porque ahí he hecho todas mis cosas. Y en ese día yo traía una ropa que no le quedaba a la bolsa que yo tenía bolsas negras, no tenía bolsas café, y la café era la que le quedaba a mi ropa. Y yo inconscientemente le dije, Dios, yo quiero una bolsa café, pero así en mi mente, así algo simple, algo sencillo, Dios, yo quiero una bolsa café. Y adivinen qué pasó en esa semana. En esa semana yo estaba trabajando con unas niñas, les daba clases de inglés, y su mamá, la mamá de las niñas, me dice, Fer, te dejé un obsequio ahí en la casa. Y adivinen qué era cuando me lo dieron. Era una bolsa café. Y yo dije, wow, fue Dios, porque yo le dije a él que quería, a nadie más le dije que quería una bolsa café más que a él. Y así, cosas simples que tú dices, pues es algo bien simple, ¿cómo Dios me va a dar esto? O esto, si eres su hijo, Él desea lo mejor para ti, Él desea cumplir tus sueños. Si tú estás obedeciéndole, si tú estás permaneciendo en Él, si tú estás haciendo su voluntad, yo creo que Dios concederá las peticiones de tu corazón, tus sueños, tus anhelos, lo que tú quieras. Yo creo que Dios te lo puede dar si tú estás permaneciendo y caminando en sus planes, en sus propósitos. Entonces, permanecer en Dios va a traer paz a nuestra vida. Tener fe en Él nos va a dar esperanza en la adversidad y nos va a llevar a tener paz. Permanecer en Dios, vamos a estar en sus planes y Él va a estar con nosotros y eso va a traer paz a nuestra vida. ¿Y cómo sabemos que estamos permaneciendo en Él? Vamos a leer Juan 15:5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice que si permanecemos en él, vamos a llevar fruto. Vamos a llevar fruto, damos fruto. Y hay algo muy interesante en dar fruto, y es que no siempre vas a florecer, no siempre vas a florecer. Y les voy a decir por qué. No siempre se va a ver el fruto en tu vida, pero el fruto está trabajando en tu vida. Hay una historia de un árbol que se da en Guatemala, no recuerdo en qué lugar, pero hay un árbol que tiene muy marcadas las estaciones de invierno, verano, otoño, las tiene muy marcadas, se ve en cada estación el árbol cambia. Entonces cuando está en invierno, el árbol no tiene hojas, está completamente seco. Y en primavera el árbol está frondoso, con muchas hojas, con flores, muy, muy frondoso. Y este árbol pensaríamos que cuando está en invierno está en una temporada mal porque no está dando fruto. Pero hay algo curioso en este árbol, es que en el invierno sus raíces están fortaleciéndose. Como no está concentrado en mantener una flor y el fruto, el enfoque que tiene el árbol es en sus raíces. Sus raíces están fortaleciendo para que cuando llegue la primavera él pueda sostener ese fruto. ¿Por qué? Porque el fruto pesa. Y si no hay una buena raíz que sostenga el fruto se va a caer. Entonces, a pesar de que tú no veas fruto en tu vida, que no veas que estás floreciendo, Dios está trabajando de manera interna en tu vida, forjando el carácter en ti, en las áreas tuyas, personales, internas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el fruto tú puedas sostener esa gloria, la gloria de Dios, ese fruto que Dios va a dar en ti. ¿Ok? Ok. Como Lucas me acordé, ok. Entonces, Dios a veces está trabajando de manera interna en tu
tu carácter, en tu persona. No siempre vas a dar fruto visible a los demás, pero el fruto está en ti, está trabajándose de manera interna para que cuando llegue esa primavera tú puedas sostener ese fruto. Amén. Lo que parecía una temporada mala para el árbol era una preparación para una temporada de mucho fruto. Lo que parecía malo para tu vida es una preparación para la temporada donde va a haber mucho fruto para tu vida. Estás echando raíces para sostener el fruto. Tenemos que celebrar las primaveras, pero también tenemos que celebrar los inviernos que hacen que se forje nuestro carácter. Entonces, este es el punto 2, permanecer en Dios. El primero era la fe, el segundo, permanecer en Dios. El punto 3 es la sabiduría. La sabiduría, tener sabiduría. Y el jueves, mientras estábamos aquí, tuvimos juntas los que servimos en algún ministerio, estábamos hablando y mi papá decía que el pueblo de Israel perece por falta de conocimiento. La sabiduría nos va a llevar a vivir en paz también. ¿Por qué? Porque una vez escuché a un pastor que decía que la sabiduría era saber el momento de vender, pero también saber el momento de cuándo comprar, saber el momento de cuándo reír y saber el momento de cuándo llorar, saber cuándo crear y saber cuándo destruir. La sabiduría va muy ligada con el tiempo. El tiempo, si tú haces algo en el tiempo oportuno, esa decisión es una decisión correcta. Pero si tú haces la misma decisión y no es el tiempo oportuno, no va a ser de bendición esa decisión. Tienes que saber el momento oportuno para tomar una decisión. Saber en qué momento, saber el tiempo de Dios, conocer el tiempo de Dios. Y la sabiduría, como les decía ahorita, podemos saber muchas cosas, conocimiento de la ciencia, de muchas cosas aquí terrenales, ¿no? Hay mucho conocimiento, pero la sabiduría es algo muy diferente, porque la sabiduría solamente te la da Dios, no te la da la ciencia. La sabiduría solamente proviene de Dios. La sabiduría es lo que nos va a llevar a vivir en la paz, en paz. Para eso leemos Eclesiastés 3:1. Que es un libro de sabiduría. Eclesiastés, escrito por Salomón. Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, dice Salomón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si nosotros conocemos el tiempo oportuno, vamos a ser sabios. Si tú estás tomando una decisión, conoce el tiempo oportuno para tomar esa decisión y va a ser de sabios que tomaste esa decisión. La sabiduría va de la mano con el tiempo. Conocer el tiempo perfecto, el tiempo de Dios. Vivir en la sabiduría nos va a llevar a vivir en la paz. Y por último, el cuarto punto y último punto que también nos va a llevar a vivir en la paz es la oración. La oración. Y para eso quiero que regresemos a leer el primer versículo que leímos, que es Filipenses 4:6. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si nosotros pasamos por situaciones difíciles y les hacemos llegar esas preocupaciones a Dios, Él se va a encargar de obrar en esa situación que estás atravesando. Debes de
darle a conocer a Dios la situación por la que estás viviendo. Sí, es cierto, Dios sabe todo, pero en la oración, si tú clamas a Él, Él te escucha y te responde. Debemos de hacerle llegar esas aflicciones, eso que nos afana a Dios por medio de la oración, y eso es como si se lo estuviéramos entregando a Dios. Nos despojamos de la situación y se la dejamos en manos de Dios. La oración va a traer paz. ¿Por qué? Porque ya no va a ser nuestro problema, sino va a ser el problema de Dios, y Dios puede resolver ese problema, porque Él es todopoderoso, dice su palabra. Al practicar la comunión con Él, por medio de la oración, disfrutaremos de la paz de Dios, disfrutaremos de su paz. Porque la paz de Dios es el antídoto para contrarrestar todos nuestros problemas. A pesar de la situación, si tú tienes paz, tú estás tranquilo, tú estás confiado de que Dios se encargará del asunto, de lo que estás pasando. Entonces, la paz de Dios es el antídoto para contrarrestar nuestros problemas. ¿Y cómo vamos a tener esa paz? Con la comunión con Dios. ¿Cómo tenemos comunión con Dios? Por medio de la oración. Entonces, la oración es la clave aquí, es lo que tenemos que hacer tú y yo para entrar en esa paz que Dios tiene para nuestras vidas.